movilidad, mucha limitación física. Vamos a ver que después de las pequeñas articulaciones periféricas en forma simétrica, la columna cervical es el segundo lugar más afectado por esta enfermedad, ¿no? Los síntomas, que incluyen dolor y lesiones radiculares, pueden desarrollarse en muchas personas. De hecho, la presentación es que casi todos los pacientes, o un buen número, un 70% de los pacientes con artritis reumatoidea, presentan una lesión en la unión atlantoxoidea, conocida como PANUS, ¿no? Asintomáticamente, digo yo. Entonces, se puede observar en ellos este problema, ¿no? Hasta en el 83%. Esta es una paciente mujer de 51 años. Ella vive en el norte del país, en Paramonga. Ella es profesora, tiene mucho tiempo de enfermedad, una limitación mayormente en manos. Eso no lo puse acá, es una paciente que no tenía ninguna sintomatología neurológica per se. Cuando conversábamos después con ella, decía que ocasionalmente tenía dolores cervicales, pero que por su labor de profesora tenía que hacer a veces algún tipo de escritura, ¿no? O en la computadora y flexionaba mucho el cuello, ¿no? Entonces esta paciente refiere que caminando se resbala y cae, y se golpea el eje axial y presenta una cuadriparesia severa con una alteración notable de la sensibilidad. Entonces nosotros la encontramos en el hospital cuando ella llevaba un tratamiento con corticoides y con medicamentos inmunomoduladores de larga data, postrada en una cama, con asistencia y sondas y todo lo demás, ¿no? O sea, sonda Foley me refiero, ¿no? Lo llamativo, aparte de la fascie cuscinoide que tenía, era la gran subluxación molar que tenía en las manos, ¿ok? Entonces, cuando vimos las imágenes, eh, que esperábamos encontrar, ¿no? Que se encuentra en estas imágenes, la erosión de la odontoides, las alteraciones facetarias, obviamente alteración en el disco, sabemos que es una enfermedad articular, erosión de los márgenes del grupo vertebral, pero principalmente, como le dije, sin necesidad de tener síntomas, pueden tener lesiones entre la unión occipital C1, C2. Y esto fue lo que esta paciente tenía. Pues aquí, estas son imágenes que tengo que he rescatado del hospital. Pudimos hacer algunas mediciones. Me gustaría que alguien de los participantes, de los asistentes, se anime a hacer algunas mediciones y las líneas convencionales, pero tenemos una desplazamiento del odontoides anteroposterior de más o menos 24 milímetros, ¿no? Entonces sabemos que el calibre del canal medular viene a ser de 13 a 17 milímetros, más o menos. Ella tenía una gran variación ahí en este nivel. Había aparentemente invaginación basilar también. Y había una lesión mielopática, ¿no? Con una compresión bastante severa. No sé si quieres opinar algo, Juan, Rodrigo, otro Joaquín. Bueno, esta paciente tiene cuadriparesia de ¿cuántos días me dices, Alejandro? Unos 10 días aproximadamente. Fue un caso agudo. Y esta paciente se trasladó desde el norte del país Sí, hasta Lima. sí. Tú sabes que el sistema de salud tiene redes y tiene hospitales que son anexos, ¿no? Ujú. Entonces, en el norte, en Paramonga creo que no, pero creo que no me acuerdo si es en Huacho o en una ciudad cercana está el hospital. Entonces, generalmente esos pacientes postraumáticos van al hospital o a una posta cercana, les dan la primera atención y cuando saben que son asegurados los refieren al hospital que está más cerca a su localidad.
como ellos no pueden resolver el caso porque en estas zonas no hay neurocirujano, Claro. lo trasladan al hospital, pero es un tema básicamente administrativo, ¿no? Generalmente Sí, las referencias logístico. las hacen por el tema de Eh, a qué hospital, o sea, como les explico, Y, qué servicio logra la referencia. Entonces ella llegó a medicina, se hospitaliza aparentemente por su diagnóstico de artritis reumatoidea primario antes del diagnóstico dime, de la lesión. ¿puedes mostrar la placa anterior de la tomografía, por favor? Porque me parece que en la placa, en la vista derecha, se puede ver un poco de la parte posterior del paladar duro, ¿no? El paladar Ujú. óseo. Así que esta Eh, es, me parece exactamente, exactamente. Y claro, y si trasladamos la línea, ujú. evidentemente, ¿no? Bueno, todas las líneas están, eh, eh, puede ser, o sea, hay violación de las tres líneas, la línea de McRae, la línea de Chamberlain y la línea de McGregor, ¿no? O sea, Ujú. esto quiere decir que hay un desplazamiento significativo posterior, y en este caso traumático del odonto. ¿No? Así Parece, es. parece que es algo que se ha desencadenado por el trauma y no necesariamente, si tiene la paciente tiene artritis reumatoidea, puede ser algo crónico y reagudizado por el trauma. Mira, no tenemos imágenes de evento, ¿no? O sea, Mm, pre-trauma, ¿no? Pero asumimos y al intraoperatorio también, que tampoco tengo las imágenes, es un caso que he rescatado de imágenes que tenía de hace años. eh, eh, había alguna bastante, digamos, lesión articular ahí. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la línea del pedículo y trazamos la longitud del arco de C1. Y aquí no hay, o sea, los 13 milímetros que debería haber al menos para una mujer no habría, ¿no? En esta zona sería ujú. mucho, mucho menos. Aquí tampoco hay, aquí no hay solamente 4,5 milímetros, debe haber muchísimo más Claro. de esto. No, son imágenes que tenía de fotos como te les digo, tomaba de mis casos y no llegué a mesurarlas como debía ser en el sistema, ¿no? Pero sí, Ujú. todas las líneas están alteradas, ¿no? Y bueno, lo que llamó más la atención, o sea, obviamente aparte de esta imagen, fue la lesión de la unión bulbocervical, ¿no? Que era bastante marcada. Curiosamente, el resto de la columna cervical estaba bastante bien, ¿no? O sea, eh, no teníamos mayor problema ahí, ¿no? Y nos acogíamos a lo que ella, en la clasificación de déficit en los pacientes con artritis reumatoidea, ella en realidad no tenía síntomas neurológicos, ¿no? Ujú. Antes del trauma. Otra cosa que me llama atención es que tiene poco panos. En general, Correcto. los casos más crónicos tienen mucho panos. Entonces, Ujú. yo estoy con el doctor Juan Valdivia, ha colgado un punto. Debe de ser algo crónico, una insuficiencia ligamentar, una destrucción de la cápsula articular que se precipitó y quedó con un evento traumático, pero no me parece que tiene panos, que es algo típico de artritis reumatoide. Entonces, Eh, yo creo que claro que la artritis fue la base para eso, pero me parece más una luxación traumática do que propiamente una lesión de artritis reumatoide. Si no me dijera que ella tiene artritis, yo diría que es un traumatismo, no artritis reumatoide. ok, sí. Sí, también pensamos lo mismo, ¿no? Y por eso, bueno, continuamos. Sí, Eh, continúa. Esta es la reconstrucción. Mm. Un traumatismo. El diagnóstico principal era el traumatismo vértebromedular con una luxación. No lo llevábamos directamente a que era causado por la artritis reumatoidea, pero sucedió justo en una paciente con artritis reumatoidea, ¿no? Una mielopatía compresiva y artritis reumatoidea por antecedente con complicaciones sistémicas, con lesiones sistémicas, ¿no?
Una pregunta, Alejandro. Sí. ¿Tienes imágenes de STIR images para ver edema, daño de los ligamentos espinales? Porque eso te puede decir si hay laxitud ligamentaria versus injuria ligamentaria. Cuando hay injuria ligamentaria aguda, se va a ver una imagen hiperintensa en las secuencias de STIR, en la articulación C1, C2. Ok. No sé si tienes esos cortes o no. No, solamente tengo, como digo, algunas imágenes que Okay. tenía ahí guardadas, ¿no? De repente acá podemos ver algo, pero es en T2. Sí, no se ve mucho edema pre-odontoideo. Parece que estoy de acuerdo con el doctor Joaquín, que dice que hay posiblemente algo no tan crónico, pero quizás Exacto. laxitud ligamentaria, ¿no? Continúa, Alejandro, disculpa. Ok, entonces, Alejandro, Alejandro, sí, te escucho. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, Sí, dime. un favor, ¿puedes retornar a la resonancia, por favor? No, sí, si podrías poner imagen de la resonancia. Hay un pequeño detalle que me llama la atención bastante. ¿Está? Sí, mira, justamente como... Ya, no sé si se me escucha bien. Sí. Se escucha. Sí. Lo que me llama la atención, bueno, aparte que ya lo habían mencionado, es la poca formación del panus, que está sobre todo a nivel entre C1 y C2, pero más pareciera pues una compresión posterior, porque básicamente el brillo que se ve a nivel medular, por lo que veo en la imagen, es una compresión más posterior, ¿no? La paciente, ¿cuánto tiempo tenía de evolución de su artritis reumatoidea y qué tratamiento estaba recibiendo? Más de 30 años estaba con Levofloxacina. leflunomida, naproxeno, prednisona. Prednisona. Ya. Sí, porque como te digo, en la resonancia más impresionara una compresión más posterior que anterior, ¿no? Yo creo que, claro, yo creo que hay una compresión posterior, pero me parece que secundaria a la traslación anterior del cráneo con respecto al odontoides. Pero cuando uno ve en la imagen derecha que estás presentando, Alejandro, el ángulo entre el clivus, el hueso clivus y el odontoide posterior, no es un ángulo agudo como en casos de una invaginación basilar tipo 1, tipo 2, que es un ángulo agudo usualmente. Este es un ángulo relativamente amplio. Me parece que esto es algo traumático y que hay traslación retroversa del odontoides, o básicamente de la cabeza, anteroversa de la cabeza, y por eso hay compresión anterior y posterior, ¿no? Sí. Ok. Entonces, básicamente lo manejamos como si fuera un traumatismo, ¿no? Un traumatismo vertebromuscular cervical, la característica que es más prevalente en pacientes o muy jóvenes o por encima de 60, en niños del 1 al 9% de lesiones traumáticas de la columna cervical, perdón, de todos los traumas, 1 al 9% son de columna cervical, de ellos 56 al 73% afectan al segmento cervical más alto, más asociado a accidentes de tránsito. Todos, o la gran mayoría, están asociados a un ATEC, lo cual eleva mucho la mortalidad. En jóvenes, que afecta de 20 al 25% a la columna cervical, 5 son fracturas de atlas, 5%, 18 al axis, y diferencia que en los adultos es casi 70% de post-trauma, ¿no? Llegando a las fracturas de odontoides a un 57%. Obviamente, digamos, estamos enfocando el caso más como un traumatismo y por lesión ligamentaria, ¿no? Entonces, recordar de la anatomía de la articulación atlantoxoidea con los ángulos que normalmente tienen de libertad, ¿no? Para los diferentes movimientos. Cuánto contribuyen los ligamentos a realmente
conservar esa, digamos, esa disposición. Aquí, evidentemente, el tema es lesión de los ligamentos alares que probablemente se dieron y se fueron hacia atrás, produciendo esta lesión, ¿no? Tenemos, Alejandro, discúlpame que te moleste, pero hay una pregunta. Quiero saber si vas a discutir algo acerca de las mediciones. El doctor no, Mujica está preguntando si las mediciones se hacen por imágenes de tomografía o radiografía, ¿no? en radiografías, ¿no? Generalmente. Pero como vuelvo a repetir, este caso tengo algunas imágenes, no tengo las imágenes que teníamos en el sistema se borraron. Entonces, estas son imágenes que yo tenía que tomamos fotos en algún momento, ¿no? Pero sí, las imágenes se hacen en radiografías. ¿Alguien en de los panelistas tiene alguna idea distinta, diferente a la tomografía? Yo Radiografía? prefiero hacer las medidas en la tomografía, en sagital, porque no tiene artefacto de mastoide, puede ver la articulación occipito C1, C1, C2. Yo prefiero hacer con tomografía, pero es posible, sí, claro, hacer con radiografía simples, claro. O con resonancia también. Resonancia yo creo que es más difícil do que con tomografía porque los puntos óseos no son a veces tan claros. Correcto. Yo prefiero con tomografía. De acuerdo, sí, yo prefiero tomografía si el plano axial es un plano centrado, ¿no? Si no es un plano axial ni es un corte axial diagonal o no sé, no en el punto medio, trato de no confiar en la tomografía, pero si es una buena tomografía, sí prefiero tomografía. Pero, ¿se le ha alargado la cirugía o se ha olvidado? Sí. Continúa, Alejandro. Ok. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Para la degeneración cervical en la artritis reumatoidea? Que esta paciente puede cumplir todos, ¿no? El sexo femenino, el factor reumatoideo positivo, el tratamiento con corticoides a largo plazo que lo tiene, erosión de las articulaciones. Evidentemente, el diagnóstico más precoz hace que la enfermedad sea más, o sea, digamos, con más tiempo hace mayor lesión, y los marcadores de mayor actividad de la enfermedad, ¿no? Marcadores inmunológicos, ¿no? Bueno, de las teorías, hablamos del PANOS porque de todas maneras es una paciente con artritis reumatoidea, ¿no? Las células mesenquimales inmaduras que invaden los vasos, penetran el cartílago, pueden evolucionar a fibroblastos, ¿no? Hay factores que no están muy conocidos, ¿no? Los factores X que son dependientes de factores inmunitarios y que pueden producir la lesión. Y la otra depende más que todo de las citoquinas que producen los linfocitos y hacen una expresión de la reducción del genoma y producen el daño, ¿no? Tanto en la articulación de los tejidos y en el líquido sinovial. Lo mismo. En cuanto a la cirugía, el déficit, la indicación clásica para la artrodesis es para corrección quirúrgica de déficit neurológico, ¿no? O un dolor severo que no va a ceder con el tratamiento conservador. En este caso teníamos un déficit agudo, muy severo, ¿no? Objetivos son estabilizar la columna, aliviar el dolor, revertir o detener o evitar el deterioro neurológico. Pacientes que tengan inestabilidad sin daño neurológico podrían ser operados. Eso también es una pregunta que se les haría a ustedes, ¿no? Y que hay discusión también, ¿no? Bueno, pacientes con inestabilidad, depende de qué tipo de estabilidad y qué tipo de patología. Sí, tengo unas placas que quiero enseñar, pero yo, dependiendo si es inestabilidad o sea, inestabilidad cráneo-cervical, si hay traslado posterior del odontoides o anteroversión del cráneo con respecto al odontoides y hay riesgo de daño neurológico, sí, yo pienso que es una indicación quirúrgica. Definitivamente. Sí, sí. ¿Qué piensa? ¿Alguien del panel tiene alguna
¿Alguna opinión distinta? Yo tengo algunos casos de dolor no tan grave, pero dolor típica con la rotación de la cabeza. A veces no es dolor limitante, pero es constante y de fuerte intensidad, no dolor alguna, pero teniendo clínica de dolor con rotaciones y una luxación importante, yo creo que es una buena cirugía porque el paciente queda muy bien. En general, ellos no consiguen hacer la rotación de la cabeza por causa de la luxación C1, C2. Entonces, a veces yo indico mucho por dolor. El déficit neurológico no es tan común, solamente en casos más graves, pero es obvio que es una indicación buena. Pero yo no me acuerdo de un paciente que tenía instabilidad clara y no tenía dolor, porque en general duele mucho cuando se mueve el cuello. Entonces, no sé decir si tiene una situación con instabilidad sin clínica alguna. Yo creo que va a tener alguna clínica. Correcto. Sí, particularmente la pregunta es bastante interesante, ¿no? Porque generalmente la inestabilidad conlleva que haya un cierto grado de dolor. Y si bien es cierto, el examen neurológico podría estar normal, porque obviamente estamos frente a una enfermedad crónica que con el tiempo puede ir compensando. El detalle es que si hay un riesgo de una lesión súbita, brusca, obviamente que ese paciente se consideraría la opción quirúrgica. Definitivamente sí, ¿no? Si es que hay un riesgo elevado de una descompensación inminente, obviamente se tendría que operar, ¿no? De acuerdo, sí. Yo creo que, bueno, cuando yo veo pacientes así, es difícil decir que el 100% del dolor en esa zona en un paciente con artritis reumatoidea sea por el daño biomecánico, porque un paciente con artritis reumatoidea puede tener dolor en esa zona sin daño biomecánico y sin traumatismo y sin desplazamiento del odontoides. Así que un paciente trato de educarlo honestamente, ¿no? La indicación quirúrgica primaria es prevenir el daño neurológico y la inestabilidad biomecánica. El dolor, el manejo del dolor quirúrgicamente es algo secundario en mi práctica, al menos, ¿no? Continúa, Alejandro. Sí, yo quería añadir que, o sea, pacientes que yo tengo con problemas de columna, estamos hablando de la columna cervical ahora, pero hablo en general, ¿no? Pacientes con problemas de columna, yo considero importante el tema del dolor, pero no es mi primera indicación, digamos, para cirugía. Muy poco soy de recomendar una cirugía a un paciente exclusivamente por dolor, salvo que cumple ciertos criterios, ¿no? De imágenes, clínica, qué sé yo, o el tiempo del dolor, ¿no? Pero básicamente la indicación para mí es déficit neurológico, ¿no? En el caso de la columna cervical, de acuerdo, ¿no? O sea, si tenemos un paciente con algún tipo de inestabilidad o con un riesgo mayor de presentar una lesión neurológica, prefiero recomendar cirugía. De hecho, hemos tenido pacientes que, digamos, he tenido o tenían indicaciones para una cirugía lumbar o lumbosacra. Y cuando veíamos el examen completo de la columna, normalmente hacen en Lima, ¿no? Algunos cortes, veíamos mucha lesión cervical. Entonces yo prefería evitar esta cirugía lumbar y les proponía una cirugía al menos descompresiva cervical, porque no me gustaría, digamos, ¿no? Que al momento de hacer algún tipo de cirugía abajo, el paciente despierte con algún malestar simplemente al posicionarlo, ¿no? Vaya a hacer alguna lesión arriba, una lesión mielopática y quedemos complicados todos, ¿no? Ok. Las indicaciones para una cirugía de este tipo, con la medición de los ángulos, el posterior, el anterior,
la lesión del panus, la impresión basilar con movilidad y la subluxación subaxial, ¿no? Con movilidad de diámetro antero-posterior de 14 milímetros. He leído que en algunas indicaciones dicen algunos menores, ¿no? En algunos otros papers, pero este es el patrón, ¿no? Los procedimientos que se pueden hacer son la fusión de C1, C2 para la subluxación pura. Los pacientes que tienen alguna lesión con impresión basilar, podría ser, aparte de la descompresión anterior por el panus, hacer algún tipo de fijación mayor, ¿no? Que es la occipito-axoidea, ¿no? La resección posterior, la resección simultánea del borde posterior del foramen magnum, digamos que tiene una indicación así como que, según lo reportado, ¿no? Como que puede ser o no simplemente en una subluxación. Esto es importante, ¿no? En este caso, vamos a discutir después, pero si tenemos un paciente con una compresión de estructura neurológica, ¿qué harían ustedes? O sea, solamente instrumentarían en un solo nivel, o sea, digamos, solamente fijarían C1, C2, o harían la fusión occipito-axoidea o una occipito cervical, y harían o no la descompresión o no con la cranectomía descompresiva con el abordaje de C1. Muy buena pregunta. En general, la gran mayoría de los casos es posible hacer C1, C2 con la reducción total de la lesión y no necesita sacar el arco posterior de C1, se reduce completamente la lesión. Lo que pasa es que en los casos la masa lateral de C1, ¿por qué ocurre impresión basilar en artritis reumatoide? Nosotros hemos visto que la masa colapsa, la masa de C1. Entonces, a veces es muy difícil poner el tornillo de C1 en pacientes con colapso de la masa lateral, porque queda con una harina. Entonces, nosotros tuvimos algunos casos que la impresión basilar fue por colapso de C1. En esos casos, yo fui al occipicio, pero en general, para la luxación C1, C2, es posible hacer C1 y algún tornillo en C2, lámina, pars, pedículo, como prefiere. En general, es posible reducir totalmente la lesión y hacer una fijación más selectiva, pero si el paciente tiene más calidad de ósea, si uno no queda bueno, yo tengo casos que puse apenas uno en C1 unilateral y dejé el otro y quedó bien, pero porque estaba con, como yo dice, con harina. Entonces, si yo puedo, no voy al occipicio. Y si voy al occipicio, esa es una de las pocas indicaciones que hago la cirugía que el doctor Goel propone para invaginación basilar, que es poner algo en la masa de C1 para el diente bajar. Yo en general no uso cage, yo pongo una crista ilíaca o el propio arco de C1 para poder bajar el diente, bajar la punta del odontoide, porque la masa colapsó y el diente subió por causa de eso. Entonces es un poco diferente el de las invaginaciones basilares congénitas. Pero en general, C1, C2 es suficiente y si no consigo, el oso no es bueno, yo voy para occipicio. Si tiene panos, la cuestión es la captación. Si, por ejemplo, tiene mucha captación, no es hueso, es posible solamente hacer la fijación posterior. En la gran mayoría de los casos, ese panos queda bien y reabsorbe y disminuye el tamaño con el tiempo. Pero si el panos es hueso, en general necesitará hacer una decompresión ventral después. Ok. Interesante. Rodrigo, ¿alguna opinión tienes? Sí, yo estoy de acuerdo. Generalmente pues tratamos de
de abarcar la menor cantidad de niveles posibles, ¿ya? Pero si definitivamente pues no podemos, con lo que es la invaginación basilar, obviamente, personalmente yo sí le haría una descompresión de repente fosa posterior y haría una fijación C1, C2. Ujú. Ok. Obviamente, como dicen las 3 Fs, ¿no? Fijación, sin función, falla. Se usa también injerto. Las técnicas quirúrgicas que ya han descrito. Y entonces, las complicaciones que tenemos, las complicaciones generales, complicaciones respiratorias, el dolor que siempre quedaba, creo que hace un ratito entró nuestro maestro, Juancito, el doctor Berti, y más. No me digas, entró. Un saludo muy grande. Yo siempre he dicho que estoy metido en este mundo gracias a él, y siempre se lo agradeceré. Él es un experto en el tema de la columna cervical y él siempre prefería, antes de utilizar un injerto, digamos, una prótesis, utilizaba el injerto de cresta ilíaca, ¿no? Y nosotros veíamos que sí, ¿no? Los pacientes posoperatoriamente, a pesar de varias medidas que hacíamos, siempre tenían un poco de dolor a la hora de sacar los injertos. Obviamente, también a mayor duración del tiempo quirúrgico, mayor carga bacteriana. Eso ya lo sabemos. Las complicaciones, de acuerdo al abordaje, ¿no? Complicaciones neurológicas, complicaciones por la posición del tornillo, lesiones de la arteria vertebral, más en no creo que más en el tema de masas laterales, pero sí la transpedicular podría ser, el aflojamiento, ¿no? La falla de la instrumentación, la fístula que se puede producir con todos los porcentajes que tenemos ahí, la pseudoartrosis y, bueno, en el caso de las degeneraciones de nivel adyacente, ¿no? Bueno, en este caso hay una complicación en cirugía cervical que cuando es obviamente más abajo, que no, eso no nos compete ahorita. Y, bueno, conocen el caso, han visto a la paciente, no tienen, bueno, muchas imágenes, no les he proporcionado muchas, pero ¿qué es lo que ustedes propondrían en este paciente, ¿no? Bueno, primero que nada, Alejandro, interesante el caso, muy interesante. Quiero saber si usaste tu arco en C en el caso, sin decirnos la técnica. Sí. ¿Usaste arco en C? Sí. Okay. ¿Y usaste neuromonitorización intraoperatoria? No, yo trabajo en un hospital general de salud. Una de las cosas que estamos luchando mucho es para conseguir un equipo de potenciales evocados intraoperatorio, ¿no? Ahí la disposición, tenemos un grupo de trabajo con los neurólogos, conversamos mucho sobre esto, pero es un tema más logístico, ¿no? Otro problema que tenemos mucho es de la limitación del material. No quiero, o sea, hablar cosas de más, ¿no? Pero el instrumental que tenemos, de repente, a mí me gusta mucho trabajar en la parte privada, por ejemplo, columna con drill. Me facilita mucho, me alivia mucho ya, aparte que a mi edad ya no me puedo maltratar mucho las manos, así que prefiero trabajar con drill. Es increíble que mi hospital no tenga, por ejemplo, o no tenemos uno propio, ¿no? O sea, ¿qué más? O sea, y una cosa que es llamativa también, ¿no? Que nosotros, todas las fijaciones que hacemos, no podemos usar, no usamos el injerto, no usamos injerto, no podemos fusionar, y básicamente porque el pedido del material es para otro servicio que es de traumatología, no estamos bastante limitados, entonces cuando queremos hacer algún tipo de fusión tenemos que
o sea, hacerla nosotros mismos el hueso del mismo paciente, ¿no? Entonces, sí, usamos arco en C. En este caso fue básicamente de incidencias laterales, ¿no? Ujú. ¿Y tomaste tomografía o tomoangiografía cervical antes de la cirugía o no? No. Ujú. Me gustaría saber quiénes de los panelistas usan tomoangiografía y quiénes no usan tomoangiografía antes de una cirugía de este tipo. Yo creo que para ese caso no haría un angiograma porque en general hago para las congénitas, para invaginación basilar, que voy a hacer C1, distracción, algo en cóndilo, pero para ese caso, en general yo solamente miro la resonancia en axial para ver si tiene alguna normalidad en la vertebral, porque la anatomía es prácticamente la misma que la normal. Solamente si yo estoy sospechando de algo congénito, que es mucho más común la variación anatómica, yo hago una angio-CT. Caso contrario, solamente la resonancia, pero es importantísimo ver dónde está la vertebral, si no tiene una anomalía, si va a ser un tornillo de C1. Yo creo que es importante. Si crees que tiene una anomalía en la resonancia en un paciente normal, ahí creo que es importante, porque puede cambiar la técnica cirúrgica. Por ejemplo, en este caso, yo intentaría C1, pero si tuviera cualquier dificultad porque está alujado anteriormente, a veces es difícil si no es tan reductible. Si es reductible queda fácil porque la masa viene para atrás, pero si está allá, en la frente, a veces hacer occipital, si tiene una variación de arteria, es más tranquilo, es más seguro para el paciente. Entonces son esas situaciones que yo uso la angiotomografía. Pero no me dijeron qué es lo que harían ustedes, ¿no? O sea, qué técnica, solo fijación C1, C2. Intentaría Ah, ok. C1, C2, pero si no fuera posible, por ejemplo, el arco no viene para atrás, no consigue por el tornillo porque la masa de C1 está muy anterior, yo creo que puede intentar fijar con una deformidad occipital, C3, 4, por ejemplo, pero yo tentaría hacer C1, C2. No sé si es posible, tiene que ver la hora en el intraoperatorio, pero sería la técnica que yo intentaría. ¿Tú, ¿Alguna Rodrigo? otra opinión? Sí, nosotros en el hospital, de acuerdo al paciente, podemos complementar pues con una angiotomografía. No lo usamos de rutina, pero sí dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, yo sí le pediría una angiotomografía de vasos cervicales para ver el recorrido de la vertebral, sobre todo a su salida. Entraría preparado para hacer un C1, C2, pero de todas maneras con la posibilidad de, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, hacer una fijación occipito cervical. Bueno, Ujú. debido a las imágenes, yo no fui pensando en hacer un C1, C2, sino pensamos hacer un occipito cervical a C2, C3. Y esto fue lo que nos salió. La calidad del hueso no era muy buena. De hecho, intentamos hacer C2 y lamentablemente la masa era una mantequilla, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue colocar en C3. C3 también me falló en un lado, tuve que ampliar hacia abajo. Hice la fijación occipito cervical e hice la descompresión. Hice una cranectomía descompresiva y saqué el arco de C1. ¿Te refieres, Alejandro, que cuando estabas en el intraoperatorio trataste de poner un tornillo pedicular en C2? Correcto. Sí, y no pude. Y, o sea, la calidad ósea no era adecuada. Ujú. No. Ajá. Okay. De hecho, cambié un poco. Usábamos tornillos de 12 milímetros, de 14 milímetros, y tuve que ir cambiando, ¿no? Para poder ajustar los tornillos más bajos, ¿no?
Los tornillos occidentales estuvieron un poco profundos. Recuerdo que solamente tenían una medida de ellos y finalmente queda así la paciente. Y dime, ¿trataste de hacer un tornillo C1 o no? No, yo tenía la idea que no, porque con la luxación que tenía me daba la impresión que podía causar algún poquito de daño más ahí, ¿no? Entonces mi idea no fue tocarlo. Okay. Yo creo que los tornillos la fijación occipital, tienes razón, parece un tornillo cerebelar, ¿no? Eso sí. Eso le llamamos acá tornillo cerebelar, pero es un tornillo bicortical, es un tornillo sólido, no ha causado un hematoma subdural o una hemorragia intraparenquimal, así que si yo lo veo así, no trato de cambiarlo. Es ideal, obviamente, fijar un punto de anclaje en C1 de masa lateral con smooth shank, o sea, la parte con los threads del tornillo, más o menos 14, 16 milímetros. Y usualmente la mayoría de compañías tienen la parte lisa del tornillo de 10 milímetros para que pueda estar en línea con el resto de las cabezas de los tornillos. En este caso trataría de hacer tornillos pediculares de C2. Y usualmente tornillos pediculares van, dependiendo de la anatomía, de la localización de la vertebral, desde entre 18 a 24 milímetros de longitud, pero si no pudiste, pues lo mejor es no intentar muchas veces y dañar y crear un stroke, ¿no? Y me dices que, ¿por qué fuiste hasta C6? Incluso en C3 también tuve problemas para poner un tornillo ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos ampliar un poco más el tema, ¿no? Más que todo fue, no nos sentíamos tan seguros, ¿no? Me imagino que el hecho de ver que arriba fallaba un poco, pensé que también abajo podía seguir fallando, entonces traté de distribuir de alguna manera esa carga, ¿no? Y fijarlo un poco más, ¿no? ¿Y qué maniobra usaste para corregir la traslación del odontoide? A la hora de colocar la barra, aflojamos un poco ¿cómo se llama? El Mayfield. Y en realidad, con la descompresión que tuvimos, sin hacer mucho movimiento, evidentemente, y solamente doblando la barra a la hora de fijarla, la corrección se puso tal cual, ¿no? O sea, yo no tengo las imágenes tampoco aquí. Alguna vez te enseñé un caso que tuvimos aquí en la clínica de una luxación severísima parecía un cuello de ganso, y nosotros, te presenté el caso ahí, ¿no? Hice más o menos lo que hice en ese caso, ¿no? Que fue fijarla casi in situ a la paciente. Pero en este caso fue bastante buena la reducción, que fue mínima, ¿no? O sea, en realidad, a la hora de hacer la liberación del parte del occipital y de C1, o sea, la columna era bastante complaciente, ¿no? Y básicamente con la acomodación de las barras y sujetando bien, se logró corregir el tema, ¿no? Y tú hiciste la minectomía C1 y Occipital. descompresión occipital. ¿La minectomía, tomaste el arco de C1 posterior o no? Sí, claro. Okay. Y sí, o sea, este caso es un paciente que tiene déficit neurológico progresivo, ¿no? Cuadriparesia. Es un paciente en el que una reducción a paciente despierto con Mayfield o un Halo es muy peligroso, ¿no? Porque el paciente ya tiene déficit neurológico y tiene compresión activa de la médula espinal. En pacientes que no tienen una compresión activa tan severa y no tienen un déficit neurológico severo, yo lo que hago usualmente es, les voy a enseñar en unas placas
prontas, una reducción con el paciente despierto, ¿no? Bajo fluoroscopía lateral. Y el paciente despierto porque básicamente es como usar neuromonitorización, ¿no? Hago que el paciente mueva las manos, mueva los pies, mueva las piernas y me diga si tiene alguna parestesia. Y una vez que el paciente está fijado, pongo un gelo y lo llevo a sala al día siguiente, ¿no? Pero te voy a enseñar eso, continúa. O sea, hiciste esto porque llegaste a C6 porque no tuviste puntos de anclaje adecuados hasta Eso. C3, ¿correcto? Sí. Ok. Y yo pienso, porque al final estábamos dudando qué era lo que había pasado, ella salió de alta el 7º día, pero regresó el día 21 con una colección líquida, ¿no? Abundante. La hospitalizamos, no requirió ningún tratamiento, o sea, en realidad no se dio tratamiento antibiótico, reposo, lo usual para manejar un tema de fístula. Pienso yo que es no veía otra causa del tema de de los tornillos en el occipital. Y la volví a ver 2 días después, al año siguiente, y la perdimos de vista. Conversamos hace poco, y me dijo pues que había vuelto a su trabajo, estaba desarrollando sus actividades en pandemia. Tenía un control de imágenes donde se ve que se han aflojado los tornillos los más superiores de la unión cervical, que el tema clínico fue que recuperó la movilidad de sus brazos. Ella deambula, pero sí tiene una limitación en el miembro inferior derecho, ¿no? Eso fue lo que conversamos. Está haciendo trabajo remoto, sigue como profesora, y aquí está ella. Me envió, le comenté que íbamos a presentar esto, y me envió este video. Su hija le pedía que moviera los brazos, que, no sé, bailara, y ella pues, ¿no? Hiciera algunos movimientos. Ahí, doctor Joaquín, como le decía, salvo la fase cushinoide, se observa bien el daño en las manos, ¿no? La subluxación molar, toda la lesión que le ha causado la artritis reumatoidea. Una de las cosas que siempre ella me decía, bueno, me lo dijo en 2018 y ahora me lo repetía, es que ella tiene dolor cervical porque no puede mover el cuello y ella quiere seguir moviendo el cuello como antes, ¿no? Hablamos muchas veces, hay que, esto también recordando al doctor Berti cuando comenzábamos a hacer este tipo de fijaciones con él, había que hablarle mucho al paciente que todos los movimientos que iba a tener de rotación y de flexión cervical iban a estar muy, muy limitados, ¿no? Y ella está enterada de eso, pero igual le fastidia, ¿no? No, sí, la educación preoperatoria es básica y de todas maneras en este caso no hay alternativa. O sea, el paciente va a aceptar la limitación del rango de movimiento. ¿Alguien en los panelistas tiene alguna idea distinta a la técnica quirúrgica o al abordaje? Yo tengo un comentario sobre la limitación por el dolor. A veces fijamos C1, C2 y el paciente se mueve mejor do que por la patología. Entonces la limitación por el dolor es tan grande que con la rotación que después que fija, los otros elementos de la columna pueden rodar. Y es muy importante, yo creo que semiológicamente, la dolor de C1, C2, clásicamente en la práctica es con la rotación. Entonces es importante preguntar a los pacientes de eso. las facilidades de instalación. Creo que alguien está con el micrófono. Sí, déjame abierto aquí. Paro. Pero es importante prosiga. porque el dolor cervical de subaxial en general duele la escápula, los brazos, entonces es diferente del dolor de C1, C2. C1, C2 en general, mirar para uno de los lados es muy limitante al paciente. Después que fija, mismo que pierde el movimiento, consigue tener movimiento mejor do que antes,
¿por qué no tiene más dolor? Paradoxalmente, ¿no? Interesante. Interesante. Alejandro, ¿esta paciente tiene plan de seguir otro seguimiento contigo o no? Sí, sí, el tema es ahora que estamos inundados de esta tensión, de esta pandemia, entonces ella vive en provincia, planeo de todas maneras evaluar, porque quiero ver bien si este aflojamiento de los tornillos amerita algún tipo de otro tratamiento, pero en términos generales ella está tranquila, no se ha enfermado, sigue trabajando, activa, entonces por ahora cualquier otro procedimiento lo tengo en stand-by hasta que mejoremos, ¿no?, esta situación. Pero sí, necesitamos continuar, ¿no? Recién han pasado 5 años, creo, ¿no?, de esto. Caso interesante. Si tenemos un poquito de tiempo, quiero enseñarte unas placas de un caso similar. No sé si puedo compartir mi pantalla aquí, vamos a ver. No, todavía no. Yo creo que las placas postoperatorias han dado un buen resultado de reducción y descompresión, y la paciente aparentemente ha recuperado parte del déficit motor, ¿no? Déjame enseñarte unas placas interesantes que tengo aquí. Ok. Tuve un caso similar hace poco, un caso de un paciente de 51 años con espondilitis anquilosante. Él no tenía diagnóstico final de artritis reumatoidea, que tuvo un accidente, y te voy a enseñar las placas antes y después. En este caso, yo tiendo a separar lo que se llama Adult Cranial Cervical Junction Malformation, que es la malformación craneocervical de adulto, en dos tipos: en Chiari, que todos conocemos lo que es Chiari, y invaginación basilar tipo 1 y tipo 2. Las líneas son las líneas clásicas que usualmente trato de usar un CAT scan sagital si es en la línea media, ¿no? Y me baso mucho en la línea de Chamberlain, que es la parte posterior del paladar óseo a el opistion. Y usualmente no mido necesariamente el ángulo exacto entre el clivus y el odontoide o el ángulo basal, pero aunque sea lo observo, y las diferencias más importantes, al menos en este artículo, les voy a enseñar, les voy a dar la referencia al final. Es un artículo en Journal of Neurology. El ángulo entre el clivus y el odontoide es un ángulo bastante agudo. En el caso que tú describiste es un ángulo que no es agudo, por eso pensé que es algo más traumático. En invaginación basilar tipo 1 hay violación de la línea de McRae, que es entre el clivus y el opistion, y la de tipo 2 no hay necesariamente violación de la línea de McRae, pero en ambas hay violación de la línea de Chamberlain, entre el paladar duro y el opistion. Y básicamente yo hago la analogía, yo creo que el cerebro no está hecho para observar al horizonte, ¿no? De manera que si hay una subluxación, una rotación anterior del cráneo con respecto al odontoide, el cerebro va a decirle al cuerpo que quiere mirar al horizonte y la lordosis cervical se va a aumentar. Así que hay una relación directa entre el ángulo del clivus y el odontoide y el ángulo de lordosis cervical, una correlación directa. Y en este caso, en el caso de invaginación tipo 1 y tipo 2, como ven, hay diferencias entre la línea de McRae y la línea de Chamberlain. Si me dejas, vamos a ver si te puedo enseñar. ¿Pueden ver la tomografía o no? No. No, ok, déjame mostrarte la tomografía de este caso. Esta tomografía
Este es el mismo caso, ¿no? Un paciente, como ves aquí en la superior derecha, es un caso, déjame ver. No creo que creo que tengo problemas para compartir esto. Un momento. Creo que no se puede. Déjame ver si arreglo esto un momento. Ok. A ver. Ok, ahora sí. Este paciente no tenía artritis reumatoidea, pero tuvo espondilitis anquilosante. Si comparas la tomografía preoperatoria con la resonancia preoperatoria, hay un traslado del odontoide claro, del odontoide que está tocando la base del clivus al odontoide que está pasando por dentro del foramen magno, ¿no? Es un paciente que tenía parestesias en las manos. Básicamente en este caso, como ven aquí, hice reducción con paciente despierto, con un halo y con fluoroscopía lateral, ¿no? Desde anterior y posterior hice ese resultado después de una descompresión posterior. Y obviamente las limitaciones de cada lugar de trabajo pues no se pueden evitar. En este caso usamos monitorización intraoperatoria y usualmente hago cada grado de corrección, cada 5 grados de corrección en cualquier cirugía de deformidad, hago potenciales evocados motores. Y nada, yo creo que el paciente es muy importante posicionarlo con el Mayfield de manera que yo siempre me fijo cuando posiciono el Mayfield de que el paciente no esté hiperflexionado. Porque es muy difícil que un paciente que tiene una fijación occipito-cervical en hiperflexión pueda a veces deglutir la comida y hablar. Esto es algo que puede ser iatrogénico. Y la extubación de estos pacientes me parece que es muy dedicada, ¿no? He visto un caso de un paciente que en el pasado que fue extubado, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos y no pudo mantener la vía aérea y el intensivista trató de reintubar al paciente, pero se dio cuenta en la unidad de cuidados intensivos que no podía hiperextender la cabeza y no pudo intubar al paciente. El paciente falleció de hipoxia. Yo recomiendo a los anestesiólogos extubar a estos pacientes, extubar a esos pacientes mediante una guía. No sé cómo se llama en español, pero una guía para poder retirar el tubo endotraqueal y para poder poner un tubo endotraqueal inmediatamente si es que no se puede mantener la vía aérea, ¿no? Pero caso muy interesante. ¿Alguien de los panelistas tiene algún manejo, una técnica distinta a lo presentado? Nosotros tratamos bastante invaginación basilar en nuestro servicio. Para las que tienen las tipo 1 de Goel, que son como este tuyo, en general yo tento siempre 1 o 2 días de tracción preoperatoria. Yo creo que ayuda porque sé que es desconfortable para los pacientes, pero la cirugía es menor, es directa. Entonces yo hago 1 o 2 días de tracción. A veces un X-ray en extensión es interesante porque cuando extienden, se reduce, no necesita hacer tracción. Entonces sé que es hipermóvil. En casos que no reducen, tenemos que hacer de joint manipulation. Depende de cómo están las articulaciones. En general, para los casos muy graves, lo que pasa es que si uno está tan anterior que nosotros hacemos la distracción entre la escama occipital y la pars de C2. Entonces, entre la escama occipital y la pars articular de C2, pone una crista o un cobe, hace una maniobra y C2 reduce. Entonces,
casi siempre que posible hacemos con monitorización. Nosotros tenemos en el hospital, uno de los hospitales públicos que opero, yo tengo, en el otro no. Entonces, en casos como este, intento poner todo en el hospital que tiene monitorización porque es un poco agresivo las maniobras. Pero si posible, yo intento ver si es móvil antes de hacer la cirugía. Si no es, yo intento hacer las maniobras articulares. En el último caso, si el paciente no queda bien o queda con alguna compresión ventral y peora o no mejora neurológico, yo hago una abordaje en anterior, en general con el time de endoscopia. Antiguamente yo hacía con los otorrinos, la transoral. Hoy día ellos hacen endoscópica y entonces me ponen en la cara de la compresión y solamente yo saco el odontoide con ellos. Entonces es como yo manejo esos casos en general. Interesante. ¿Alguna otra opinión de la técnica operatoria? Sí, bueno, nosotros también acá tenemos la posibilidad, no contamos directamente con un sistema pues de monitoreo neurofisiológico, pero sí tenemos la posibilidad en caso que el paciente se vaya a requerir realizar maniobras para hacer esa corrección, lo podemos solicitar, ¿no? Lo solicitamos, trabajamos, bueno, con varias empresas que vienen, nos dan el servicio de neuromonitoreo intraoperatorio de ser necesario, ¿no? Muchas veces, y la gran mayoría de nuestros pacientes, los podemos alinear previo a la cirugía, ¿no? Antes de colocar el cabezal, verificamos con la fluoroscopía en lateral para ver nuestro grado de reducción, ¿no? Y de acuerdo a eso ya trabajamos pues con el monitoreo neurológico. Pero sí, ¿no? Por el tipo de pacientes que nosotros manejamos, que nuestra patología mayormente es traumática, no manejamos mucho tampoco procesos, tanto artritis reumatoidea como invaginación basilar, ¿no? Más hacemos trauma, pero básicamente trabajamos de esa manera, ¿no? Interesante. ¿Alguien de los panelistas prefiere a nivel de C2, prefiere tornillos pediculares o tornillos PARS, de la PARS, o tornillos translaminares? Muy buena pregunta. En general, para C1, C2, yo hago en general lámina, porque un tornillo muy grande, pone 28, 30, no creo que es bueno. Si yo a veces necesito una fijación muy fuerte, yo pongo dos, por ejemplo, pedículo y lámina, pars y lámina, yo 4 tornillos a veces en C2, por ejemplo, una deformidad o algo que tiene osteoporosis, yo tengo algunas construcciones con 3 o 4 tornillos en C2, y combina las construcciones y pone un extensor, un connector to the screw of the lamina and the pars. Cuanto a pedículo y pars, lo que pienso es lo siguiente: si el pedículo es muy favorable, pongo en el pedículo. Si no es tan favorable, 3 milímetros, 3.5, que es el diámetro del tornillo, no necesita el riesgo, prefiero poner lámina y pars o solamente lámina. Entonces, más o menos como yo pienso. Si está el pedículo, si no está fácil, tiene algún riesgo, no pongo. Pero en general, a veces hago 2 o 3 parafusos en C2. Usted pone pedículos translaminares, perdón, tornillos translaminares y posiblemente transpediculares en C2 simultáneamente. Sí, puede hacer eso. Entonces puede poner 3 o 4. Por ejemplo, en niños que a veces la pars es pequeña, 12. Yo pongo 2 de 12 y un de 18 en la lámina, 20 en la lámina. Entonces tiene un purchase muy bueno, claro, para algunos de deformidad o casos muy complejos. No es siempre, pero yo en general pongo más de uno. Para C1, cuando hago C1, C2, casi siempre pongo en la lámina
y porque es más fácil, puede hacer maniobras de rotación con lámina, puede pusharse uno o empujarse uno si necesita. Yo creo que lámina tiene mucha maniobra C1, C2. Los sistemas nuevos son muy fáciles de hacer conexión, entonces prefiero. Interesante. ¿Usted también hace, cuando hace fijación C1, C2 con tornillos, también hace suplementariamente como en esta foto, hace la fijación de Sontag o no? No Ok, hago, no ok. pongo más, no. Porque es muy fuerte C1, C2. Yo creo que es una suplementación, nunca es de más, pero para C1, No es C2 necesario. solamente no es necesario, no creo. Otra pregunta que hago a ustedes sobre la raíz. Yo casi siempre corto la raíz porque sangra muy más para Mm. C1, sangra menos, todo, pero yo tuve casos que no corté y quedó con neuralgia porque creo que el Ah, tornillo... irrita la raíz. Y tuve casos que corté y quedó con neuralgia, entonces no tengo mucho una opinión cierta sobre eso. En general, si tengo sangrado mucho o está difícil, yo corto la raíz de cara, no perco mucho tiempo, pero hoy en día no es tan... hay criticism about this, ¿no? Algunas personas no necesitan cortar, pero a veces es tan más fácil, corta, limpa la masa, no sangra tanto, se deja el nervio, tiene que manipular, no sé si es mejor o no, pero en Mm. general yo corto. Sí, yo creo que eso depende de la anatomía. Si es un espacio colapsado y el nervio está definitivamente entre poner un tornillo bueno y no poner un tornillo bueno, pues hay que sacrificar lamentablemente la raíz nerviosa. Y yo creo que si el ganglio está expuesto y si el ganglio se puede coagular, yo creo que se puede reducir la incidencia de neuralgia, pero no estoy seguro. No tengo tanta experiencia con eso. Eh, Interesante, no sabía que ponía 4 tornillos. Sí, tengo algún caso. Y no es difícil porque tiene espacio, ¿no? Se pone pedículo para acá, para acá, lámina, entonces es posible con un conector. Pero casos seleccionados, por ejemplo, una C2T2 para una deformidad que necesita una buena fijación. Interesante. Wow. Yo creo que en Bueno, en C1, nuestro caso C2... también quisiera Siga, siga, comentar. siga. Siga. Sí, en cuanto a la pregunta de si en C2 preferimos a la masa lateral o transpedicular, nosotros depende mucho de las mediciones que hagamos en la tomografía, porque si nosotros vemos que la lámina tiene un buen grosor y nos va a soportar el tornillo, definitivamente nos vamos por traslaminar, porque nos da mejor resistencia para cuando armamos el sistema, ¿no? Bueno, para mí también es primera vez que escucho de que puede colocar simultáneamente lámina y en la PARS. Sí, es una idea bastante interesante que de repente prontamente lo estemos probando. Lo que sí nosotros utilizamos bastante, una vez que colocamos los tornillos, hacemos una decorticación con el drill y le colocamos el hueso liofilizado, ¿no? No sé si ustedes tendrán experiencia en la colocación de este hueso. Nosotros lo usamos, pues, la pasta, el hueso tipo putty, ¿no? Para darle, digamos, alrededor de los tornillos. Básicamente esa variante, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos oso halógeno aquí, solamente autólogo. Y la hidroxiapatita no me gusta, no me va, que es el otro expansor que tenemos. Entonces casi siempre yo pongo crista. En niños muy pequeños yo uso costillas, ribs, costillas. Disculpa el portuñol, pero yo uso ribs para los niños muy chiquititos porque creo que es mejor que la crista, pero solamente crista. Para C1, C2, por ejemplo, fractura de odontoide, yo no pongo más oso porque el dens calcifica y queda bueno, entonces no saco más crista, pero para los traumatismos ligamentares congénitas yo pongo crista solamente. No tenemos ningún hueso halógeno. Interesante.
Bueno, el uso de materiales biológicos es algo que es tan heterogéneo y no hay un gold standard máximo al que se pueda comparar, excepto los papers anteriores de BMP, Infuse y BMP, pero la verdad que he tenido casos en los que uso hueso autólogo solamente, uso nada, si solamente decorticación, por motivo A o por motivo B no pudimos poner hueso allograft o hidroxiapatita o vidrio bioactivo, bioactive glass y matriz ósea desmineralizada, todas funcionan. O sea, a mí, usualmente cuando tengo un representante médico que me quiere explicar de que el producto que tienen ellos es el mejor del mercado, claro, o sea, yo le digo, yo puedo poner agua y también va a funcionar. Y lo interesante es que muchos productos que tienen DBM, que es el Demineralized Bone Matrix, algunos productos tienen 100% de DBM y, por ejemplo, Grafton, que es el producto que tenía Medtronic hace 10 años, tenía creo que 20% de DBM, el resto era glicerol, que es azúcar. Pero las compañías, los hospitales pagan el mismo precio por un producto que tiene 20% de DBM y 100% de DBM, que me parece no tiene sentido, ¿no? En este momento es por eso que hay 30 productos distintos en el mercado que tienen materiales biológicos y todos son básicamente, pueden tener resultados casi iguales. Así que creo que depende de la capacidad del cirujano de hacer una decorticación buena, una fijación buena, ¿no? Juan, una pregunta para todos. Si es que alguna experiencia con estimuladores de fusión ósea, estos magnetos, esos equipos que hacían un campo magnético, en la década pasada, antepasada, ¿no? Se usaban mucho los estimuladores de fusión ósea, ¿no? Estos que eran como unos belts, como unos cinturones, y que también venían en forma de collarín. No sé si alguna vez los has usado. Sí los he usado, pero solamente lo indico en pacientes que tienen riesgo de no fusión, pacientes fumadores, pacientes con diabetes poco controlada, pacientes con osteoporosis, ¿no? Pero me gustaría saber si los panelistas utilizan esta tecnología también. Yo solamente nosotros uso no lo hemos usado. hueso. Ok. Claro. La verdad que no he tenido resultados No hay una extraordinarios diferencia. no he visto, en mi práctica no he visto una diferencia abismal con un estimulador óseo. Es muy caro, a veces es muy caro para los pacientes o para el seguro y a veces no me da un resultado maravilloso, ¿no? No. El único resultado, quizás un poco por encima de lo promedio, he visto con Bioactive Glass, que es el vidrio bioactivo, que solamente no hay muchos productos con este compuesto y he visto muy buenos resultados, pero también es igual que poner hueso autólogo, es casi igual. Caso interesante, yo creo que la utilización de arco en C para poner tornillos en C1 y en C2 es casi mandatorio, ¿no? Porque no es necesario usar neonavegación ni siquiera a veces neuromonitorización, pero como dijo el doctor Joaquín, en casos que no tienen malformaciones congénitas, quizás no es necesario hacer una tomografía CT angiogram, ¿no? Pero es necesario usar, aunque sea arco en C, ¿no? Para C1 y para C2, para ver si en C1 me fijo que el tornillo no vaya a ser muy bicortical, porque hay casos descritos como en este caso de
parálisis del hipogloso ipsilateral, ¿no? Cuando el tornillo de C1 es muy bicortical y puede dañar el nervio hipogloso, ¿no? Y en C2, obviamente, para ver que uno está por encima del arco de la vertebral, ¿no? Para tornillos de C3 a C6, inclusive C7, no es necesario, en mi práctica no es necesario usar ni X-ray ni navegación, porque simplemente se usa la técnica de Roy Camille y el 99% de los casos no hay violación de la masa lateral, ¿no? Ya sea la de Roy Camille o McGirl o Anne, muy parecidas. Usualmente uso o sea, localizo la masa lateral, el cuadrilátero, en punto medio, 1 milímetro medial, 1 milímetro inferior, y el 99% de casos no tengo ningún problema, ¿no? Pero no sé, ¿usted, doctor Joaquín, usa C en todos los niveles o no? En verdad, yo opero mucho con los residentes, entonces yo tengo que operar con las manos de ellos casi para, no C1, C2, eso en general soy yo y yo uso, pero mismo la masa lateral, yo prefiero porque yo voy viendo ellos haciendo, entonces yo creo que es más seguro, mismo C3, C6 yo uso arco en C, para pedículo de C7 a veces no ve nada, entonces prácticamente freehand, porque tiene la glenumeral. C1 uso el perfil, ¿no? Porque para ver la profundidad de la masa. C2 depende, lámina no uso, no precisa, es freehand, lámina técnica. Para pars yo uso. Y pedículo uso poco, porque pedículo es muy táctil, entonces la profundidad un poquito del arco en C, pero en general nosotros medimos en la tomografía, ¿no? El pedículo y casi siempre 16, 20, no más que eso, ¿no? Para 22 pedículos de C2, entonces para eso, pero en general uso sí el perfil en la cervical para la instrumentación. Interesante. ¿Y alguien usa o ha usado tornillos pediculares cervicales, como en este caso? Yo no veo sentido para pedículos de C3, 4, 5, 6. Yo creo que es un riesgo solamente si uno tiene tomografía o ARME, pero el tiempo que se pierde para poner el ARME, para poner un tornillo pedicular, yo creo que se va hasta C6, pone un C7 en pedicular, si quieres. Para en C2, pone un pedicular en C2. No, yo entiendo, creo que es una técnica, pero no creo que vale el riesgo. Y cuando va a ver la literatura, es seguro, pero tiene una alta taja de perforación. Entonces está en un lugar que tiene muchos cirujanos, ven aquello y dile al paciente, está en la vertebral, está fuera, mismo que el paciente está bien. Entonces, no veo sentido para pedículos subaxiales. No consigo entender una indicación en mi práctica. De acuerdo. Este es un caso muy interesante. Continúe. No, sí, quería comentar que, bueno, nosotros sí también utilizamos bastante la fluoroscopía, más que nada por seguridad, ¿no? Y como dijo el doctor, nosotros también operamos con los residentes y una forma de guiarlos y de hacer las cosas más seguras, ¿no? Y bueno, también por temas de la aseguradora, que a veces tenemos que dar los reportes con fotos. Y básicamente usamos la fluoroscopía. Utilizamos más laterales, transpediculares en C2, C3 no usamos. Nos parece mucho riesgo. Y utilizando la masa lateral, nos va bien, ¿no? Generalmente encontramos una buena estabilidad. Y bueno, como dije, a veces en C2, si lo permite translaminar, lo ponemos translaminar. Creo que alguien tiene el micrófono prendido todavía. Yo creo que... Sigue, Alejandro. Sí, nosotros, en el caso solamente del acápite para el tema de la fluoroscopía, ¿no?
Yo casi en todos mis casos uso fluoroscopía y básicamente por un tema médico-legal incluso, ¿no? Porque como dice Rodrigo, muchas veces las aseguradoras y obviamente el paciente también, ¿no? Solicitan informes y no es inusual, no es inusual ver que hay equivocaciones de nivel, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, pero es bastante incómodo ver a veces algunos casos en los cuales llega un paciente a ser tratado como segunda opinión y siempre hay siempre ahí encontramos a veces algunos cosas que no van de la mano con el tema planteado, ¿no? Entonces, simplemente para asegurarme, yo tomo una imagen nada más para presentar junto al informe o dejarlo con constancia en la historia clínica, ¿no? Así sea un disco lumbar, ¿no? Igual lo hago. Sí, bueno, yo pienso que es casi necesario usar. Bueno, lo que es localización de nivel es muy, muy importante. Ujú. Qué interesante. No sé cuánto tiempo más tengamos, doctor Laos. ¿Nos estamos quedando sin tiempo o no? Sí, ya estamos por terminar, pero prosiga, doctor. No, yo creo que este caso es un caso mismo y el manejo depende no solamente de la logística del lugar donde se estés trabajando, pero también de qué tan confortable se siente el cirujano con la técnica de instrumentación craneocervical y la reducción y también la presentación clínica, ¿no? Cada caso de malformación craneocervical del adulto no tiene un manejo uniforme, definitivamente. Y yo creo que el manejo que existe en este caso es un manejo adecuado. La paciente obviamente se ve muy bien, recuperar la función neurológica y bueno, yo creo que es un caso muy interesante y les agradezco mucho permitirme estar con ustedes esta noche. Un honor y espero que se repita pronto. Estoy a su disposición. ¿Algunas palabras, Alejandro? Nada, más bien, si he omitido algunas cosas, les he presentado un caso medio incompleto, me pareció bien interesante traté de buscar en los archivos del hospital, lamentablemente no teníamos, entonces tuve que recurrir a las pocas imágenes que yo tenía preoperatorias, ¿no? Y bueno, para mí, muy agradecido por la invitación del doctor Laos, de la gente de Aspecibe y la aceptación de ustedes como panelistas, ¿no? Doctor Joaquín, un gusto, la experiencia que he comentado es notable, nos gustaría mucho aprender mucho de eso. Juan, como siempre, y Rodrigo, muchas gracias por todo, ¿no? Oh, qué bien, qué bueno, qué bueno. Nada, les agradezco mucho por este tiempo. Doctor Joaquín, mucho gusto de conocerlo. Está invitado a venir a Tampa, Florida, si quiere operar con nosotros un día, ¿no? Y todos también, todos están invitados a venir cuando quieran. Espero que nos podamos ver en Lima pronto. Gracias, yo que agradezco la invitación y la oportunidad. Parabéns, doctor Alejandro, porque lo que importa es el paciente estar bien y tenemos hecho lo mejor. Entonces, agradezco la invitación de Sociedad Peruana. Estoy a quien venir a Brasil, por favor, en São Paulo. Estamos aquí. Gracias, gracias. ¿Alguna otra cosa, doctor Laos? No, Quisiera hacer unas últimas palabras. Agradecer también por la invitación. Gracias, Alejandro. Gracias a la PECIBE. Doctor Laos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto haber compartido con ustedes. Me gustaría terminar con unas palabras que yo aprendí mucho con un gran amigo que es el doctor Salvador Matar de Colombia, de Barranquilla, el cual él nos decía pues de que en cirugía de columna nadie tiene la última palabra, ¿no? Y todos los métodos son válidos porque va a depender mucho de tanto la experiencia y el conocimiento del cirujano, ¿no? Y siempre todo para bien del paciente y aplicados pues con toda la ciencia y todos los conocimientos que tenemos, ¿no? Una vez más, muchas gracias. Alejandro, un fuerte abrazo. Doctores, Rodrigo, Un igualmente. placer haberlos conocido y haber compartido este tiempo. Abrazos a todos. a todos los Parabéns, doctor Alejandro. Igualmente, doctor.
Ha sido una buenísima, Gracias. disculpen, ha sido una buenísima sesión. En realidad, la experiencia es invalorable, lo que han aportado tanto el doctor Castillo con su caso, sus opiniones, la moderación excelentísima, doctor Juan Valdivia, el doctor Risco, el doctor Andrei, muchísimas gracias siempre por cooperar con nosotros. En verdad que como especie estamos inmensamente agradecidos. Nada, esperamos algún día encontrarnos presencialmente y poder compartir experiencia y seguir siempre aportando y gracias, nada más. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego, excelente noche. Igual. Hasta luego.